En este video estaré hablando de la pérdida auditiva, una de las situaciones más comunes que ataca a todas las personas mayores de 50 años, unos en mayor medida, otros en menor medida. Hablaremos de las implicaciones que tiene eso para la vida, de las causas y también cómo podemos hacer para prevenir y tratar, lidiar con la sordera. Mayores de 50, sordera, no te resignes, actúa ya. La pérdida de la audición después de los 50 años tiene un nombre y se llama presbiacusia. Es un proceso natural, es el proceso del envejecimiento en los oídos que afecta a muchísimas personas. Esa se constituye posiblemente en una de las limitaciones más grandes para muchos adultos mayores. Y aunque empieza por allá a los 40 o 50 años, es muy significativo cuando ya tenemos 70, 80 o 90 años, que lleva a que esas personas se aíslen y pierdan toda conexión, toda relación social. E incluso es un viaje a ir a su interior y no quererse comunicar con otras personas. Entonces, aunque es una parte normal del envejecimiento, varios factores están allí contribuyendo que si los conocemos, nosotros podríamos hacer frente a esa condición que podría ser evitable. Una cierta presbiacusia, un cierto envejecimiento del oído es normal, es el proceso natural. Pero si nosotros sabemos lo que puede estar ocurriendo alrededor, nosotros tenemos opciones para trabajar. Causas, cambios en el oído interno. Con el tiempo hay unas células allá en el oído interno que se llaman las células ciliadas, que son responsables de convertir las ondas sonoras en ondas o señales eléctricas que viajan hasta el cerebro y que luego devuelven al oído con la sensación, con la percepción auditiva. Ello puede hacer que esas cilias vayan perdiendo su función. Se pierde entonces la transmisión de las señales y la conversión a señales eléctricas. Esto puede dificultar tremendamente la percepción de sonidos agudos y puede dificultar enormemente las conversaciones. Pero no solamente hay problemas en el oído interno, también hay problemas en el oído medio. En el oído medio hay unos huesos, 3 huesos, que se encargan de estar articulados y una señal que llegue al primero es transmitida al segundo hueso y al tercero por medio de vibraciones. Con el tiempo esas vibraciones del oído medio se van perdiendo y la articulación de esos huesos también se va perdiendo y entonces la vibración ya no produce los efectos que antes. Esa pérdida de la funcionalidad del oído medio es también responsable obviamente de la pérdida de la audición. Tercero, cambios en envejecimiento del nervio auditivo. Todas las señales del oído hacia el cerebro viajan a través del nervio auditivo. Ese nervio envía esas señales y las vuelve a recibir. Con el tiempo se puede deteriorar la mielina que recubre ese nervio auditivo y se dificulta enormemente la transmisión de información sonora hacia el cerebro. Número 4. También hay factores ambientales indudablemente. Una exposición prolongada al ruido exterior, va paulatinamente a tener un impacto dentro del oído. Eso lo saben muchas personas que han estado trabajando en ambientes ruidosos. Pero así no trabajemos en ambientes ruidosos, la exposición al tráfico vehicular, la exposición a ruidos que provienen de empresas, de fábricas o incluso de motocicletas, del ruido mismo de una discoteca. Esos factores ambientales tienen un impacto muy grande en las células ciliadas que ya veíamos antes que puede hacer perder la audición. Número 5. También aquí hay factores genéticos. Hay personas que tienen en su familia miembros familiares que pierden prematuramente la audición. Otros es que nacen con personas sordas. Esos antecedentes de los factores genéticos también tienen que ver con un elemento muy importante en la pérdida de la audición. Y si a eso le sumamos la pérdida auditiva producto del envejecimiento por la edad, seguramente vamos a comprender mejor qué es lo que está pasando allí. Pero la situación de causas no para allí, porque también tenemos la presencia de una serie de enfermedades crónicas que pueden hacer perder el oído. Y a medida que una persona llega a los 40, 50, 60 años, esas enfermedades crónicas empiezan a aparecer. La diabetes mellitus daña la microcirculación que está en el oído y la afectación de la microcirculación pues va a dañar simplemente la transmisión de señales auditivas. También se daña la microcirculación cuando tenemos hipertensión arterial, presión arterial alta. Y esa microcirculación puede precipitar para que la presbiacusia
ocurra a más temprana edad. Hay también algunos factores relacionados con el consumo de medicamentos. Hay medicamentos que tienen un impacto muy negativo en el oído. Muchos antibióticos están en esa lista. Muchas sustancias de quimioterapia para personas con cáncer están en esa lista. Así es que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el consumo de antibióticos y quimioterapias que pueden tener un impacto desfavorable en el oído. Solo una prescripción médica y nunca automedicación. Va a ser muy importante destacar que la pérdida de la audición puede variar de una persona a otra. No todas las personas pasan por esa pérdida auditiva y menos en la misma magnitud. Por eso vemos personas de 80 y 90 años con una audición muy buena, excelente, de alta calidad. Como vemos otras personas que tienen una muy pobre experiencia auditiva. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque cualquier persona puede llegar a la edad mayor teniendo problemas de esta naturaleza. Déjame hacer un paréntesis para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Toca la campana para que notifiques nuevas producciones, nuevos videos. Te recuerdo que cada 8 días tengo una transmisión en vivo, 19 y 30 horas de Colombia los miércoles, para que no te la pierdas. Bueno, vamos a los síntomas. ¿Cómo se da cuenta una persona que está perdiendo el oído? Aquí muchos cambios son muy sutiles, muy pequeños al principio. Incluso la misma persona es incapaz de detectar. Solamente en la interacción con otras personas podríamos empezar a prestar atención a esa pérdida auditiva. Cuando son esas otras personas las que nos hacen notar que yo estoy perdiendo el oído. O por ejemplo, si yo tengo que preguntar varias veces por aquello que se está conversando, ese es un indicador muy primero de pérdida auditiva. Otras personas lo pueden notar o yo mismo en una etapa secundaria, a partir de que estoy haciendo muchas preguntas porque no alcanzo a percibir lo que las otras personas están conversando en un flujo natural de la conversación. Dificultad entonces para entender conversaciones en ambientes ruidosos también pudiera ser un indicativo inicial. Por ejemplo, una conversación llevada a cabo en un medio de transporte, por ejemplo en un transporte público, una conversación en un restaurante, una conversación en un evento deportivo. Eso puede hacer más notable la pérdida auditiva. Allí tendremos que poner mucha atención. O la necesidad de subir el volumen a la radio, a la televisión, al computador o al mismo teléfono. Ese es un indicativo muy importante de que estamos perdiendo audición. Demasiado alto volumen va a hacer que yo oiga mejor, pero tiene un problema. A medida que yo aumento el volumen, voy a tener más pérdida auditiva porque voy a tener más ruido impactando el oído. La dificultad para escuchar sonidos agudos es una de las características primeras de pérdida auditiva. Por ejemplo, la dificultad para escuchar pájaros, el timbre de un teléfono o las voces de los niños, que son muy agudas, van a ser primeros indicios de pérdida auditiva. O pedirle a otra persona que repita lo que acabo de decir también es una indicación de una pérdida auditiva temprana. Todos estos elementos, todos estos signos y síntomas nos van a ayudar a atender más tempranamente lo que puede estar ocurriendo. La sensación de que las otras personas están murmurando, están hablando pasito, ese es otro indicativo. No es que ellos están hablando pasito, es que yo no estoy percibiendo suficientemente un tono auditivo que me haga percibir esa conversación. Además, te voy a indicar que hay unas sensaciones que acompañan la pérdida auditiva. Se llaman zumbidos. Los médicos le tenemos un nombre, tinnitus. Los famosos tinnitus o zumbidos en el oído pueden hacer parte de una presbiacusia, de una pérdida de audición. Y miren esto, si una persona que ya tiene 50 o 60 años tiene presbiacusia y trabajó en ambientes ruidosos en el pasado, pues seguramente vamos a tener mucho más complejo la pérdida auditiva. Por eso va a ser muy importante hacer correlación de todos estos factores de riesgo, poderlos aglutinar para poder entender que yo estoy pasando por una pérdida auditiva. Si tienes alguna preocupación en relación con pérdida auditiva, hay cosas por hacer. Primero, ve a médico de tu confianza. Ese médico te va a ordenar un examen que se llama audiometría clínica. Esa audiometría clínica va a poder demostrar la pérdida del oído y va a poder demostrar si es en los tonos agudos, en los tonos graves. Eso es muy importante para diferenciar el tipo de pérdida auditiva. De igual manera, el mismo médico, viendo el patrón de la audiometría inicial, puede ordenar otro tipo de exámenes para saber si hay un daño en el nervio auditivo, si hay un daño a nivel del centro nervioso que recibe esa respuesta o señal auditiva, y va a poder indicar el mejor tratamiento posible. Entonces, número uno, no nos podemos quedar con la dificultad. Debemos consultar, debemos ir a nuestro médico de confianza. Número dos, no solamente hay que mirar el oído,
hay que mirar todas esas otras posibilidades. Tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo otros problemas circulatorios, tengo otras enfermedades crónicas degenerativas. Seguramente tengo que hacer un tratamiento integral de todas esas condiciones. Número 3, hay una buena noticia. Si hay pérdida auditiva, hoy tenemos posibilidad de colocar dispositivos para oír mejor y no tenemos que sufrir pérdida auditiva. Entonces, unos buenos audífonos allí en el oído van a ayudar a captar mejor las señales y las va a reproducir en mejor calidad hacia nuestro cerebro, y con eso vamos a tratar de aliviar en muy buena parte esa pérdida auditiva. Así es que consulta, pero también alivia el problema. Ayúdate a colocar esos audífonos que van a ser la salvación en las personas que ya han perdido una buena proporción de calidad de la audición. Aquí hay buenas noticias siempre. Hablamos de sordera porque hay solución. No tenemos que sacrificar la vida, no tenemos por qué sufrir sabiendo que tenemos posibilidades de tratamiento, posibilidades de mejora. Este video tiene un objetivo: hacer conciencia sobre el cuidado de la audición. Y cuidamos la audición si evitamos ruido, si evitamos audífonos por largos periodos del tiempo, si evitamos volumen alto. Podemos aliviar la audición si nos hacemos a unos medios silenciosos y guardamos silencio. Podemos guardar nuestra audición dejando periodos del tiempo sin escuchar la radio, la televisión, el computador, el teléfono. Ahí vamos previniendo la pérdida auditiva. Pero si la perdemos, recuerden todos ustedes que tenemos posibilidades de mejorar la situación. No te quedes con el problema, busca la solución, porque la hay. Existe solución para la sordera en las personas mayores de 50 años. Nos vemos en un nuevo video.